Y aquí viene lo importante. Entre 2010 y 2022, Petroperú fue una empresa cuyas utilidades iban casi en comparsa con el mercado, salvo en la crisis de petróleo 2014 y la COVID-19 en el año 2019. 2020 siempre tuvo sus cuentas saneadas y los números en azules. En el año 2011 las ganancias fueron de 533 millones de soles, y en el año 2017 709 millones de soles, y en el año 2019 de 575 millones de soles. Este acumulado entre 1991 y 2022 arrojaron un balance positivo de 2.928 millones de utilidades netas. Es decir, tuvo estabilidad a largo plazo, y no solamente eso, sino que tuvo el balance económico en términos generales en el periodo 1991 a 2022, balance positivo. Y advierta aquí el drama de Petroperú, que la derecha peruana celebra exigiendo su desaparición y remate de saldos. Empezó con el plan de despojos sucesivos de Alberto Fujimori. Esta es la historia que la prensa concentrada no puede contar. Es lo que subraya este, digamos, pequeño artículo. En todo caso, vamos rápidamente a repasarlo para no quedarnos con las ganas. Dice, ¿de dónde data la crisis de Petroperú? Fue con la privatización de sus lotes, grifos y la refinería La Pampilla que perpetró Fujimori. Fue cuando Ollanta Humala se aventuró a la modernización de la refinería de Talara, o cuando a inicios de 2022 las calificadoras internacionales le pusieron en la lista roja y bloquearon su acceso a créditos baratos. Es la pregunta que surge. Bien, vamos respondiendo poco a poco en cuanto a estos planteamientos. Dice, nuestra principal empresa estatal hoy está en la encrucijada más complicada de su historia. Sí, en 3 semanas no consigue dinero, quebrará. No es poco lo que está en juego. El 44% del mercado de combustibles depende directamente de ella, de Petroperú. Hasta el cierre de esta edición, el gobierno de Dina Boluarte solo había informado que no inyectará más capital en Petroperú, pero no aclaró si el Estado se ofrecerá como garante. Especialistas consultados por esta publicación, Semanario Gilebranzu 13, tienen opiniones divididas sobre cuándo comenzó el desmadre de Petroperú. Para César Gutiérrez, expresidente de la empresa, hay 2 fechas claves: mayo del año 2014 y junio 2017. En la primera, la gestión de Humala firmó el contrato abierto con la española Técnicas Reunidas para la modernización de la refinería de Talara. En la segunda, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski autorizó a Petroperú a endeudarse para financiar la mega obra. Talara sí necesitaba inversión porque se debía cumplir con los estándares ambientales. En el año 2008, la consultora Arthur Leeds estimó la inversión de $1.300 millones, pero advirtieron que dependiendo de la ingeniería y los equipos, las cifras podía escalar hasta 100%, es decir, $2.600 millones. Terminó costando 500%, más de lo estimado, sostiene en este caso César Gutiérrez, expresidente de Petroperú. Pero para el expresidente de Petroperú, el contrato que el humalismo firmó con Técnicas Reunidas fue condescendiente. Ocurrió lo mismo con lo que la Interoceánica del Sur de Odebrecht, que tras adenda incrementó el monto, dice César Gutiérrez, y para costear la refinería, añade el especialista, que en el año 2017 la gestión de PPK abrió la compuerta para que Petroperú se endeude a costa de flujo de su caja. Eso fue el fin para César Gutiérrez. Esta semana, desesperada por conseguir dinero, la empresa estatal Petroperú
transparentó el precio final de la refinería de Talara, es decir, de todo lo que significa la planta, ¿no? Dice 6.530 millones las obras propias de la refinería supusieron 3.438 millones, 807 millones de dólares se gastaron en gestión y supervisión y 1.293 millones en obras auxiliares y 991 millones de dólares en pagos de intereses. ¿De dónde salió el dinero? 3.155 millones de dólares en bonos que emitió Petroperú, 1.300 millones de dólares en préstamos de la Agencia Española de Créditos y 2.700 millones, no, 2.075 millones de dólares recursos propios de Petroperú. Desde diciembre último, la nueva refinería de Talara opera al 100% de su capacidad procesada los 95.000 barriles de crudo al día prometido y cumple el nivel de azufre promedio o prometido en los combustibles. Aquí hay un tema importante que se destaca. Dice, reitero, desde diciembre último, la nueva refinería de Talara opera al 100% de su capacidad. Procesa los 95.000 barriles de crudo al día prometidos y cumple el nivel azufre permitido en los combustibles. De los 130.000 barriles de diésel que consume el Perú al día, 45.000 salen de Talara, 35.000 de la Pampilla Repsol y el resto se importa. En el caso de la gasolina, de los 50.000 barriles que se consume, la mitad viene de Talara. En resumen, si Petroperú estornuda al gremio de transporte podría sufrir, ¿no? El gremio de transporte podría sufrir neumonía. El expresidente Humberto Campodónico de Petroperú, en dos periodos, 2011, 2012 y 2022, cree que el germen de desmadre lo sembraron las calificadoras de riesgo en marzo 2022. La firma Standard Poor's rebajó la calificación de la petrolera estatal y la mandó a la zona gris del sistema financiero internacional. Dice, el problema concreto que origina la actual situación financiera comienza con la pérdida de grado de inversión debido a que la administración que entró en septiembre de 2021 tuvo un grave problema de buen gobierno corporativo al no firmar el contrato para la auditoría de los estados financieros del 2021. Eso te hace paria en el mercado internacional, dice Campodónico. La gestión a la que se refiere Campodónico es la de Hugo Chávez Arévalo, puesto en el cargo a un negociado de Pedro Castillo y su amigo Fermín Silva, dice. En SIP Petroperú bajó 3 niveles de calificaciones en solo 8 meses de BBB estable a BB negativo. En Fitch, otra calificadora internacional de prestigio, sucedió lo mismo. La consecuencia fue inmediata. Petroperú pasó de tomar créditos con tasas de 2% a tasas no menores de 12%. A eso se sumó en la línea de crédito disponible de Petroperú, se acortó drásticamente de 435 millones que tenía en diciembre del año 2020, bajó a 193 millones de dólares según el registro de diciembre de 2023. Humberto Campodónico dice que el problema en la construcción fueron las obras auxiliares que demoraron 3 años en ser contratados, lo que ocasionó sobrecostos, la pandemia de COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania, que elevaron los precios de petróleo y de equipos. También fueron factores que agravaron el costo final de Talara. Petroperú se encontró entonces en una situación donde carecía de 2 de las 3 fuentes de ingreso. Una de la empresa petrolera integrada, no tenía grifos y tampoco tenía lotes petroleros, privatizados por Fujimori en los 90. Peor aún, tampoco tenía refinería
pues la antigua de Talara se paró en enero de 2020. O sea que Petroperú estuvo 4 años sin margen de refino, es decir, estaba en paralización con la liquidez por los sueldos, mejor dicho, perdiendo mercado ante los competidores y por eso, ante el riesgo de desabastecimiento, tuvo que pedir aportes al Ministerio de Economía y Finanzas, explicó Campodónico. Y aquí viene lo importante. Entre 2010 y 2022, Petroperú fue una empresa cuyas utilidades iban casi en comparsa con el mercado, salvo en la crisis de petróleo 2014 y la COVID-19 en el año 2019. 2020 siempre tuvo sus cuentas saneadas y los números en azules. En el año 2011 las ganancias fueron de 533 millones de soles, y en el año 2017 709 millones de soles, y en el año 2019 de 575 millones de soles. Este acumulado entre 1991 y 2022 arrojaron un balance positivo de 2.928 millones de utilidades netas. Es decir, tuvo estabilidad a largo plazo, y no solamente eso, sino que tuvo el balance económico en términos generales en el periodo 1991 a 2022, balance positivo, ¿no? Entonces, a partir de 2021 y en adelante viene, digamos, los problemas. Dice, fue en este en este 2023, con los préstamos caros para dar liquidez a la caja y los pagos para terminar las refinerías de Talara, cuando se gestó el huracán. Hasta septiembre de año pasado, Petroperú había registrado pérdidas por 530 millones de dólares y un déficit de capital de trabajo de 1.538 millones de dólares, principalmente por importar crudo. Para Gustavo Navarro, esto es muy importante, ojo, para Gustavo Navarro, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, el problema de Petroperú va más allá de la refinería de Talara o de los préstamos caros. Sostiene que la realidad de Petroperú es la consecuencia de un proceso de despojo sucesivo que impuso Alberto Fujimori. Primero le quitaron los lotes, después los terminales, surgieron con los grifos, la refinería La Pampilla, y así seguimos contando. Incluso hay 1.934 millones de soles que entre 2000 y 2015 Petroperú no recuperó por las exoneraciones tributarias de la selva, dice Navarro. El exdirector de Hidrocarburos señala que Petroperú fue creada con un modelo de negocio integrado que combina producción, refinación y comercialización. Ese sistema garantiza seguridad energética del país. Los principales petroleras del mundo que opera son estatales. Petroperú es la única petrolera pública de Latinoamérica que no tiene de manera integrada, dice Navarro, es decir, no tiene refinación, ni comercialización, ni tampoco grifos. En este caso, dice, Petroperú hoy solo tiene un grifo en Iquitos que administra directamente. El establecimiento le fue decomisada a un narcotraficante y el Poder Judicial decidió entregarle la administración a la petrolera estatal. Las 749 estaciones en el país que tiene el logo de Petroperú son propiedad de privados. Petroperú les paga por el servicio publicitario. De acuerdo con un documento a la que accedió el semanario de Hildebrand Su 13, Petroperú está pidiendo al gobierno de Dina Boluarte un aporte de capital de 1.150 millones de dólares que los 750 millones que el MEP prestó en el año 2022 también se capitalicen y que se le entreguen una ganancia por 1.650 millones de dólares para seguir comprando crudo, abastecer al mercado nacional. En total,
3.550 millones de dólares. Y aquí viene lo último y lo bueno. En el documento, Petroperú se compromete a tener beneficios por 572 millones de dólares en el año 2024 y 783 millones de dólares para el año 2025. Según la actual gestión de Petroperú que comanda Pedro Chira, el viento soplará a favor porque ahora explotan 5 pozos petroleros y tendrá una ganancia de 20 por barril refinado en Talara. Desde 2013 hay una ley que permite a privados tener hasta 49% de las acciones de la petrolera estatal y ninguno de los empresarios se ha puesto la mano en el pecho para poder sostener y apoyar que la empresa petrolera, en este caso Petroperú, pueda seguir dando beneficios positivos a todos los peruanos y que gasolina o cualquier tipo de derivados pueda ser útil para los peruanos y particularmente para nuestros hermanos y hermanas de la región de Talara. Dicho eso, compatriotas, que hemos dado una lectura rápida, yo me despido, me voy y nos vemos mañana en Puno. Y como siempre digo, Tuparán Chiscama, yo los invito a que se puedan suscribir a nuestro canal alterno que es Timoteo Cutipa en vivo, porque vamos a hacer transmisiones diferentes con ángulos distintos, entrevistas. Vamos a recoger todo lo que es posible en cuanto a nuestros compatriotas. Compatriotas, nos vemos. Tengo que volar con todo. Nos vamos. Tuparán Chicama, hasta mañana. El Perú ahora se despertó. Los hombres del Andes, los chancas, los aymaras, los nativos. Vamos a cambiar la historia del Perú, carajo. Nosotros nunca rendimos. Aymaras nunca se rinden, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien haciendo asamblea. No queremos a la DINA asesina. Igual, el fiscal de la nación, congresistas, todo, que se vaya. Con nuestros derechos estamos reclamando. Nosotros no salimos con bomba ni pistola, sino con nuestras palabras hablamos la verdad. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora DINA, a esas congresistas mujeres que no nos representan, vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.